Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica les da la más cordial bienvenida. Seguimos en el marco del festejo de su 33 aniversario. Esta tarde tengo el gusto de tener con nosotros al ingeniero Arturo Brocano Camendi. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y me voy a permitir leer brevemente su semblanza, ingeniero. Él es consultor en el análisis, redacción, trámite, obtención y uso de patentes, evaluador de patentes para fines de estrategia de protección o de litigio y vigilancia tecnológica. Después de elaborar en la industria privada por cerca de un año, en el año 97 se integra al Instituto Mexicano del Petróleo y posteriormente, en el año del 99, ingresa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como examinador de patentes en la Dirección Divisional de Patentes. En 2004 asiste al curso internacional para examinadores de patentes en Beijing, China, organizado por la European Patent Office y la Oficina China de Patentes. Cursó la especialidad de propiedad intelectual en el Osaka Institute of Technology en Osaka, Japón, en el año del 2011. Ha estado en constante capacitación, tomando los cursos avanzados impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el año del 2012, instruyendo en talleres de capacitación en la Fundación Premio Nacional de Tecnología, ponente en el programa de innovación y creación de empresas del Innova UNAM Universidad e instructor en el ecosistema de innovación de la extinta Semana Nacional del Emprendedor en las ediciones 2016-2018. En el año 2012, funda la consultoría Tecugo, Gestión de Tecnología y Creaciones Nuevas, que brinda asesoría a MIPYMES, despachos de abogados de patentes, OTTs, universidades y asociaciones empresariales en temas diversos de propiedad intelectual y gestión tecnológica. En paralelo a la dirección de Tecugo, desde inicios de 2020, es responsable técnico de la operación del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Arturo, bienvenido. Esta es tu casa. Estoy yo el micrófono. Muchas gracias. Pues bueno, pues es un placer estar hoy con ustedes y poder aportar un poco de conocimiento a todos los presentes. Y pues primero que nada me permito externar mis felicitaciones a toda la comunidad del ESIME por este 33 aniversario, a sus directivos, a sus docentes, al personal de mantenimiento, al personal de limpieza. Como egresado, pues entiendo y viví ahí en ESIME muchos años. Entonces, pues muchas felicidades a toda la comunidad. Por otro lado, pues aprovecho como parte de mi compromiso como individuo y como persona contra el COVID, pues solicitar que se sigan cuidando y mantengan las medidas necesarias para disminuir el brote de COVID, ¿no? Sigan usando su cubrebocas, lavándose las manos, manteniendo la distancia. Con todo esto, pues vamos a lograr activar la economía nacional más rápidamente, pues disminuir lamentablemente algunas muertes, ¿no? Entonces, pues a partir de este momento arrancamos ya con la materia técnica de nuestra plática. Sí me gustaría comentarles algo muy interesante y es una anécdota de vida que tuve en la ESIME. En una de las tantas invitaciones que hacía el ESIME en su cuadro de invitación, donde decía, se invita a toda la comunidad de ESIME a una plática por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, el INPI, sobre propiedad industrial. El auditorio, pues que yo me acuerde, no sé si es para unas 200 personas, no recuerdo para cuántas personas sea, pero no es para 5, pero en esa ocasión asistimos como unos 10 alumnos, ¿no? De diferentes semestres. Entre esos 10 alumnos estaba su servidor y 4 camaradas. Entonces llega el INPI, llega gente de la Dirección Divisional de Promoción a la Propiedad Industrial y empiezan a dar su plática como de 1 hora aproximadamente. Pues de esa hora, en mi cuaderno, yo calculo que anoté nada más lo equivalente a 5 minutos de la plática,
que se me hizo muy interesante y medular. Lo anoté en la libreta. Pasan los años y en el 99 sale una convocatoria reclutando ingenieros en el área de mecánica eléctrica para ser parte de la Dirección Divisional de Patentes del INPI, es decir, como examinadores de patentes. Yo, después de estar en la industria privada, necesitaba tener un respaldo de ya no trabajar por honorarios, porque en la industria privada estaba trabajando por honorarios, y pues salió esta oportunidad donde decía que te daban una contratación pues ya definida, con prestaciones de ley. Entonces, ahí va Arturo Broca a ver qué pasaba con esa convocatoria, solicitando ingenieros para ser examinadores de patentes. Llego a la entrevista y el coordinador de área, el coordinador de patentes, me dice, me entrevista y me empieza a preguntar acerca de las patentes. Yo en la CIME jamás tuve una materia relacionada con propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, pues mucho menos patentes. Con lo que yo estuve en la privada, en la industria privada, entendí un poquito, pero en realidad lo que me ayudó fue esos 5 minutos o esa sola hoja que anoté que era una patente. Cuando me entrevistan, pues yo por haberlo anotado, pues siempre me acuerdo de ello, ¿no? Entonces, pues todos esos años lo tenía en mente. Me pregunta el coordinador, ¿qué es una patente, Arturo? O para otorgar una patente, ¿qué se necesita? Y yo, con un lenguaje muy coloquial, pues obviamente sin experiencia, pues me empecé a explayar respecto a lo que había anotado, ¿no? Y dije, esto y esto, se requiere A, B, C y D. Y creo que es esto. Y el coordinador se levanta de la silla y me dice, increíble, ¿cómo es que sabes tanto? Y yo, caray, ¿cómo que sé tanto? Sí, porque hemos entrevistado a 15, 20 ingenieros y nadie nos ha dado lo que tú nos has explicado. Pero imagínense, en realidad yo no sabía nada de, o sea, a lo que ahora tenemos de experiencia, pues nada que ver con lo que se requería en ese momento, ni con lo que sabía. Solamente fue de una plática, seguramente también organizada por la UPIS, ¿no? En donde trajo al INPI, nos dieron algunos criterios de patentabilidad, lo anoté, y eso me sirvió a mí para que de inmediato me contrataran en el INPI. Entonces yo feliz porque estaba ya en el INPI, y bueno, esa es una anécdota muy bonita que me gusta platicar muchísimo porque amarra ahora mi experiencia profesional y estos 22 años que tengo dedicándome a esto. Pues bien, después de esta pequeña anécdota para romper hielo y me conozcan mejor y cómo soy, pues me gustaría arrancar con la materia técnica de nuestra plática de hoy. Para efectos de que se entienda y bajarlos a fines didácticos, se nos ocurrió este título de plática. He creado un novedoso cubrebocas. ¿Cómo lo patento? ¿No? Si bien el lenguaje no es el más adecuado en relación a lo que se acostumbra profesionalmente, pero sí invita y sí se entiende qué queremos hacer, ¿no? Yo he inventado algo, he creado algo novedoso que resuelve problemas técnicos en la actualidad. Ok, ahora, ¿cómo lo protejo? Pero el core de querer proteger una invención no está en función de que quieras demostrar que es tuyo. Yo sugiero a partir de ahora esta plática o lo demás que tengan hacia adelante, que el core sea qué he inventado o qué he creado que pueda proteger, pero sobre todo que pueda vender. Ese es lo más importante. No vamos a inventar, crear, desarrollar solamente por ego o solamente por darle un puntito a los factores SNI que me solicita CONACYT. No, los invito por favor a que a partir de esta plática, si tienen una invención, si han creado una solución técnica que mejora el estado de la técnica actual, piensen primero, ¿la voy a vender? Si realmente este producto que estoy creando me va a generar pues un recurso económico equivalente o adecuado respecto a lo que he trabajado en investigación, desarrollo y materiales involucrados, al menos para el prototipo.
Entonces les invito, por favor, que esta plática no se vaya nada más a que he creado algo y ahora lo quiero proteger para que sea mío y lo demuestre. No, los invito primero a, ¿qué infraestructura tengo? Aprovecho mi creatividad, mi intelecto y mi equipo de trabajo. Es decir, mi equipo de trabajo en la ESIME, en los últimos semestres de la carrera, exploto los laboratorios de la ESIME, llego a un convenio con la dirección para ver si algo podemos hacer en conjunto que podamos vender para beneficio de nosotros recién egresados o a punto de egresar del ESIME, que haya beneficio económico tanto para el ESIME Politécnico como para los recién egresados que crea una invención. Y con ello, si ya encontraron qué se puede vender y qué pueden hacer para comercializar, entonces venga la etapa clave también, que es cómo lo protejo, ¿no? Porque definitivamente para poder hacer un intercambio, una transferencia de conocimiento, necesitas el título de propiedad que acredite que tú eres el propietario, el dueño de esa invención. Ese título, pues va a ser la moneda de intercambio entre nosotros creadores y el empresario cuando, como en la mayoría de los casos, no tenemos el recurso de desarrollar, producir y vender. Normalmente tenemos el primer recurso, que es el intelecto y la infraestructura y herramienta para prototipar, pero normalmente nos quedamos ahí los inventores, investigadores, desarrolladores. ¿Qué les invito? Con ese título de propiedad, buscar generar un socio estratégico que le inyecte capital a la invención y juntos, ustedes, pues con su propiedad intelectual, con su título de propiedad, más el apoyo de la empresa a la cual ustedes ya detectaron sus necesidades, pues puedan establecer una vinculación económica, ¿no? Y adecuada para que puedan vender su invención. Entonces, ese es el objetivo de las invenciones, ¿no? Que resuelvan problemas técnicos y que se vendan. Si encontramos ese factor clave, valdría la pena proteger, ¿no? También vale la pena proteger para alcanzar ciertos puntos SNI que solicita el CONACYT para los investigadores. Claro que también vale la pena. Tal vez también valga la pena para que lo tenga colgado aquí en mi oficina como un título más de los que tengo, pues también tal vez valdría la pena. Pero creo que vale más la pena que le encuentres un valor económico, ¿no? Y que te deje, pues además de una satisfacción personal, pues te deje un estímulo monetario. Bueno, entonces avanzamos en la presentación. En el sistema de propiedad intelectual se divide en dos ramas específicamente. Una que es la propiedad industrial y otra que son los derechos de autor. ¿Sí? Las patentes específicamente se encuentran en el rubro perteneciente al sistema de propiedad intelectual en la propiedad industrial. ¿Sí? Este sistema de propiedad industrial se divide en dos ramas. Una que son las creaciones industriales, en donde están las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En este momento, y por motivos didácticos, nos vamos a enfocar de manera directa y fuerte a las patentes, pero eso nos va a ayudar a ir bajando para explicar las otras figuras jurídicas que son los modelos de utilidad y los diseños industriales que andamos por aquí. Como les comentaba, pues la propiedad industrial tiene otra ramificación que son los signos distintivos. Los signos distintivos entendiéndose como marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen. Pero hoy, como ya les comenté, el sistema de propiedad intelectual es amplio. Hoy nos vamos a centrar en las creaciones industriales. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos poco tiempo, además de que por el ESIME finalmente se enfoca al área robótica, eléctrica, aeronáutica, me parece. Entonces, vamos a buscar la forma que con un ejemplo didáctico logremos entender estos temas de propiedad industrial con relación a la protección de creaciones industriales a través de las figuras jurídicas de patente, modelo de utilidad o diseño industrial. Para proteger una patente,
que entendiéndose como patente un derecho que otorga el Estado con dos características principales: territorialidad y periodo de tiempo, ¿sí? Temporalidad, como normalmente le llamamos. Territorialidad, ¿por qué? Porque solamente el título de propiedad se otorga al nacional, a la persona que habita en el país determinado donde buscas proteger tu invención. En este caso, en México. Las patentes son territoriales. Solamente se extiende el derecho en el país donde las estás solicitando o donde te las están otorgando. Tienen temporalidad. Las patentes son de 20 años. Su vigencia es de 20 años. Y tú puedes proteger una invención por medio de una patente para toda aquella que aporte una solución técnica a cualquier problema presente en la actualidad o en el campo tecnológico actual. Llámese mecánica, eléctrica, robótica, biotecnología, química, farmacia, ¿sí? Una patente, pues, busca que el titular explote su invención y que evite que terceros quieran explotar dicha invención sin su permiso, ¿ok? Eso es bien importante. Tú teniendo un título de propiedad, puedes evitar y además puedes negociar, ¿sí? Las patentes, recuerden, no son para demandar. Las patentes deben ser para negociar, para buscar negociar con posibles inversionistas, con socios de negocios, ¿ok? Además, las patentes tienen una característica muy importante, que en ella puedes proteger tanto el producto, llámese una máquina tortilladora, como el método para utilizar la máquina tortilladora, o en su caso, si es posible, además proteger el método para fabricar la máquina tortilladora. Y si hay un caso ahí extremo, que es un tema muy específico de patentes, que se llama unidad de invención, si existe por ahí un proceso o una masa con ciertas características de nixtamalización, estamos protegiendo el producto ya no como máquina, sino como una mezcla química, ¿sí? Entonces, hay que entender que una patente tiene muchas características, muchas virtudes que debemos aprovechar. Entonces, con este breve explicación, vamos a tocar esos puntos y posterior a ello, por favor, al terminar la plática, que es aproximadamente de 1 hora, báñenme de preguntas y respuestas y espero que pueda responderlas todas, ¿ok? Un documento de patente se publica, es decir, se hace público a la sociedad, ¿eh? Esta publicación se lleva a cabo a los 18 meses posteriores al momento que tú ingresas la solicitud de protección de la invención a la Oficina de Patentes Nacional. En este caso, el ejemplo nacional es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿sí? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mejor conocido como INPI, tiene su marco legal, que es la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial, que acaba de entrar en vigor el pasado 5 de noviembre. Hay que tener muy en cuenta eso, por favor. De acuerdo a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se concede la patente a aquellas invenciones que son, uno, nuevas. Es decir, el primer criterio de patentabilidad a evaluar para que se otorgue una patente es el de novedad. El siguiente es el de actividad inventiva. Y el siguiente es de aplicación industrial. Si bien estos son los principales, hay otros temas, por ejemplo, llamados temas selectos, así les llamo yo, por ejemplo, que se relacionan a la falta de claridad de la invención, insuficiencia descriptiva, falta de unidad de invención, pero en realidad también pueden ser criterios de patentabilidad importantes, pero los tres principales son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Para que recuerden la introducción en donde les platiqué la anécdota, eso fue lo que yo anoté en la plática. En la plática del ESIME, cuando entramos 10, convocada a muchos estudiantes, solamente entramos 10, eso fue lo que yo anoté en la plática.
qué era una patente, talala, y cuáles eran los criterios de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿no? Entonces ya eso me ayudó mucho para desarrollarme en lo que fue después en el INPI. Bueno, es muy importante saber que los descubrimientos, los métodos matemáticos, los programas de cómputo, los métodos para hacer negocios, no se consideran como invenciones, es decir, no se pueden proteger por medio de una patente, ¿de acuerdo? Asimismo, se excluyen de la patentabilidad los métodos quirúrgicos, los métodos terapéuticos, los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano. Es decir, que se estén aplicando directamente al cuerpo humano. Atención con estos dos últimos puntos que acabo de mencionar. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Esto fue lo que acabamos de mencionar. Para obtener una patente, requieres novedad, actividad inventiva y aplicación industrial en tu invención. Abajo de esta diapositiva van a poder ver el artículo 45 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Para saber si tu invención tiene novedad y actividad inventiva, requiere saber qué existe, ¿sí? Entonces yo los invito, si tienen infraestructura, conocimiento técnico y ganas de emprender y hacer negocio con ese intelecto y con su grupo de amigos, y están desarrollando cosas en cierta área técnica, empiecen a buscar qué existe en el estado de la técnica y qué pueden aportar ustedes como una solución ante los problemas que se estén presentando actualmente en el estado de la técnica. De esa forma, ustedes van a lograr encontrar qué es lo novedoso de su aportación o de su invención. Para encontrar el estado de la técnica, existen bases de datos de patentes muy comunes en el ambiente de patentes, libres, de acceso libre. Las más importantes y gratuitas y poderosas, pues son las que proporciona la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, las de la Oficina Europea de Patentes, las de la Oficina Japonesa de Patentes. Ustedes accesan por medio de Google a la Oficina Europea de Patentes y ahí en un link de los primeros van a encontrar el acceso a las bases de datos de patentes. Yo invito entonces, si estás desarrollando, creando algo, primero hagas un barrido al estado de la técnica. No desarrolles, no crees algo que ya está hecho, ¿no? A lo mejor no aquí en México, pero es posible que esté en China, que esté en Japón, que esté en Alemania, que esté en Brasil. Y mientras tú ya le invertiste investigación, desarrollo, 2, 3 años de la carrera o el último año para tu titulación, pero, oh sorpresa, ya cuando haces el barrido del estado de la técnica porque quieres proteger, porque vas a vender, pues te encuentras que hay una patente en Estados Unidos, hay una patente por acá en China, o una patente en Japón, la cual te puede destrozar la novedad de tu invención. Atención, la evaluación de la novedad y la actividad inventiva de la invención se basan en la publicación de documentos, papers, videos YouTube, TikToks, revistas científicas, ¿sí? Ese es el estado de la técnica. Entonces, para evaluar la novedad de la invención, no solamente es a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. ¿De acuerdo? El estado de la técnica, pues es lo que acabamos de comentar, es esto que está aquí en escrito, pero yo lo expliqué de otra forma. Entonces, todo lo que esté publicado, divulgado, eso es estado de la técnica. Pero para que tenga mayor valor tu monitoreo tecnológico y antes de que protejas, tú puedas determinar la novedad de tu invención, es que les invito a utilizar las bases de datos gratuitas de las oficinas más importantes a nivel internacional en materia de patentes. ¿Qué es la novedad? Oye, ya sé que para evaluar estos dos requisitos tengo que conocer el estado de la técnica. Pues bien, la novedad es lo que no existe en el estado de la técnica. Lo que no encuentro en ese estado de la técnica, publicado, recuerden, dado a conocer.
el criterio más importante y donde tenemos que tener más cuidado y apertura es en el criterio de actividad inventiva, el cual es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente, fíjense, de manera evidente para un técnico en la materia por medio del estado de la técnica, ¿no? Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica para un técnico en la materia, pero a través del estado de la técnica, es decir, de lo que ya está publicado, ¿sí? En otras palabras, este concepto de actividad inventiva lo trasladamos a la siguiente pregunta. ¿Será obvio o no hacer la invención? Fíjense qué subjetiva está esta pregunta, ¿no? Esta pregunta es muy subjetiva. El concepto de actividad inventiva es muy subjetivo. Por tal motivo, para hacerlo más objetivo, hay un método utilizado, pues, básicamente en la Oficina Europea de Patentes, que se llama método problema-solución, por medio del cual se evalúa el estado de la técnica publicado por varios documentos y al verlos y a la luz del examinador o a la luz del inventor, evaluarlos si la combinación entre esos documentos pudiera ser o no obvia la invención, ¿sí? Esto es actividad inventiva. ¿Sería obvio o no hacer la invención? El primero es novedad. Novedad es así como muy tajante y puntual. ¿Es igual mi invención con respecto a lo que existe ahora en el estado de la técnica? Actividad inventiva no es tan puntual, no es tan objetiva. Actividad inventiva se busca con la siguiente pregunta que se entienda. Entonces, ¿mi invención sería obvia? ¿Sería evidente hacerla? ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos, básicamente el de actividad inventiva, lo vamos a aterrizar mejor con el ejemplo que traemos en esta presentación. El tercer criterio es el de aplicación industrial, y este solamente se refiere a que la invención se pueda llevar a cabo. Normalmente todas las invenciones son posibles de llevar a cabo, que se ejecuten y que funcionen. Entonces, este criterio en la mayoría de las invenciones no nos preocupa mucho. Hay sus excepciones, existen, pero no nos preocupemos mucho de este por el momento. Cuando tú requieres proteger la invención, al menos aquí en México y aplica para la mayoría de los países, tienes que llenar un formato de solicitud, ¿no? Tienes que hacer un pago de tarifas a la Oficina Nacional de Patentes. Tienes que cumplir con ciertos apartados de un conjunto de hojas, una especie de tesina de 30, de 40 cuartillas, en las cuales en la primera hoja, en la parte superior, colocas el título de la invención, colocas un segundo apartado que se llama campo técnico, es decir, dónde se emplea, otro apartado que son antecedentes de la invención, un apartado más de descripción breve de la invención, mencionas qué son tus figuras ilustradas, cada una de ellas, describes de forma detallada tu invención, ¿sí? Con figuras y contexto técnico que se entienda perfectamente. Recuerden, estos documentos, este documento de redacción técnica de una invención, tiene que entrar al INPI por medio de su formato, de sus formatos adecuados y su procedimiento, su tarifa pagada al INPI, y una vez que pasa un primer examen que se llama examen de forma, que evalúa que estén firmadas las hojas, que estén debidamente llenadas, que las páginas estén numeradas, que los laterales derechos, laterales izquierdos de las líneas estén numeradas, que las figuras estén en blanco y negro. Todas esas formalidades, una vez siendo aprobadas, pasan el examen de forma, un primer examen. Un siguiente examen se llama examen de fondo, ¿sí? Y en ese examen de fondo, esta solicitud, esta descripción técnica, acompañadas de texto, acompañadas de figuras, llega al examinador de patentes. Una persona con nivel ingeniería, tal vez maestría, posiblemente doctorado, pero al menos tienen ingeniería, tienen licenciatura en el área técnica a la cual se está desarrollando su invención.
Y esta persona va a leer su invención, va a tratar de entender acompañado de las figuras. Si el examinador de patentes del INPI, ya en el proceso de examen de fondo, pues no entiende la invención, pues ya ni de chiste va a evaluar la novedad, ni la actividad inventiva, ni la aplicación industrial de la invención. Lo primero que va a evaluar y va a requerir es, necesito que esta invención sea clara, concisa y detallada. No entiendo la invención. Es decir, cometimos un error de redacción de la patente. Ese es un tema muy delicado, porque si no tenemos elementos para enmendar estos posibles problemas, esta solicitud está mal presentada y va a ser negada por una insuficiencia descriptiva, una falta de claridad. ¿Ok? Por eso en esta primera etapa, que va posterior a la búsqueda y ustedes analizar si existe algo similar a su invención o no, posterior a esta etapa, viene la redacción de la patente. Hay que ser muy cuidadosos de describir de manera detallada y adecuada la invención para que quien la va a evaluar en este examen de fondo la entienda y proceda a evaluar los criterios de patentabilidad de manera adecuada. Bueno, entonces, un apartado importante en esta redacción técnica es el apartado reivindicaciones. Mientras que tu redacción técnica de la página 1 a la página 20 es mucho texto técnico, cómo funciona, qué material, qué relación hay entre un elemento y otro, mientras tu redacción de 20 páginas es eso y 5 hojas de figuras, el apartado de reivindicaciones es la parte medular de tu invención, ¿sí? Porque es la materia esencial que tú buscas proteger. Tú no buscas proteger las 5 figuras de tu invención ni las 20 páginas de descripción técnica. Tú específicamente buscas proteger ciertas características de tu invención, porque sabes que el estado de la técnica ya hay publicado algunas invenciones similares, pero tú has aportado algo, tal vez mínimo, tal vez máximo, pero no va en función de una redacción de 20 cuartillas, sino que las reivindicaciones son porciones de texto numeradas consecutivamente, en donde la primera porción de texto, un párrafo, se va a llamar reivindicación 1. Y en esa reivindicación 1 vas a reclamar de manera principal la categoría que quieres proteger de tu invención. Producto, método o aparato o compuesto químico. Primer reivindicación. Puede ser un párrafo de media hoja, puede ser un párrafo de 3/4 de cuartilla, a veces son de 5 líneas, pero es muy específico qué quieres proteger de tu invención. Siguiente a esa reivindicación 1, el otro párrafo es la reivindicación 2, 3, 4 y 5, porciones de texto, las cuales se van a llamar reivindicaciones dependientes, es decir, son características adicionales a la materia que está reclamando en la 1, ¿sí? La reivindicación 2 depende de la 1, toda vez que el material del brazo robótico de la reivindicación 1 es de material plástico, madera o cualquier material resistente. Es decir, estamos reclamando características adicionales al brazo en función del material. Características adicionales que no son lo esencial, pueden variar. ¿Ok? Si hay preguntas al final, por favor. El último apartado, y por una hoja separada, en una hoja separada de estas 20, 25 cuartillas, viene el apartado resumen. ¿Ok? Y el apartado figuras, numeradas de manera independiente al primer apartado de descripción técnica. Ya habíamos comentado que las figuras, que las hojas se tienen que numerar y deben tener mucho cuidado. Hay formatos en el INPI que te ayudan, hay una guía de usuario en el INPI que te ayuda a hacerlo. Básicamente así se vería una solicitud de patente. Con un primer apartado, que es el 1, que es la portada, que es el título. Perdón, el apartado 2, la primera es la portada, el apartado 2 es el título de la invención.
un apartado 3 que son las reivindicaciones o claims, y un apartado 4 que es el resumen. Un último apartado número 5 que son las figuras. Y bien, ¿cómo andamos de tiempo? Ok, vamos a la mitad, estamos excelentes. Ok, entonces, para entender todo esto que les acabo de decir, que es un mundo, pero que tratamos de explicarlo en 25 minutos, pues vamos al ejemplo práctico que tengo preparado. Entonces, resulta que pues esta pandemia nos trae locos a todos y de pronto algunos inventores, algunas personas preocupadas por cubrir la boca de las personas, por cubrir su cara, por evitar que se transmitan los fluidos que se expiden y que se exhalan al toser, al hablar, pues crean un cubrebocas, ¿no? Estos cubrebocas, pues ustedes saben que es un tema en boga, es un tema que es muy común ahora. Mucha gente está desarrollando cubrebocas, mejorando materiales, proporcionando sistemas antiempañantes, válvulas de expiración y exhalación, inhalación, exhalación. Entonces, el ejemplo que traemos es un cubrebocas, ¿sí? Este cubrebocas es ficticio, atención, ¿eh? Es ficticio, solamente lo estamos ocupando con fines didácticos. En el estado actual de las técnicas, originalmente el inventor encontró estos cubrebocas tradicionales, ¿no? Y él dice, caray, si aspiro y expiro dentro del cubrebocas, pues respiro mi propio dióxido de carbono y eso no me gusta mucho, dicen por ahí que me afecta. Entonces él basó la creación de su invención en el estado de la técnica que conocía. Atención, es un ejemplo ficticio con fines didácticos en el cual, por el momento, nuestro estado de la técnica sobre el cual queremos resolver el problema está esta mascarilla, ¿no? Este cubrebocas tradicional. ¿Qué hace el inventor? ¿Qué hace el que proporciona esta solución técnica ante este problema de que se mantengan ahí los fluidos, los gases? Pues lo que hace este inventor es proporcionar un cubrebocas dividido en dos partes. Una primer copa con 4 canales o 4 aberturas, sobre las cuales se coloca una segunda capa de un material filtrante también, pero con ciertas características de flexibilidad que permiten que cuando salga el aire expulsado, se abran estas aletas y al inhalar se cierren estas aletas. ¿Ok? Esa es la invención. Y sí existe, ¿eh? Aquí la tenemos, miren. Aquí la tenemos. Pero bueno, es material didáctico. Ok. Entonces, con esta invención se busca solucionar ese problema técnico que detectamos en el estado de la técnica. ¿De acuerdo? Para esto, pues queremos proponerlo. Ahora decimos, ¿será que nuestra invención es novedosa e inventiva? Sabemos que tiene aplicación industrial, pero debemos evaluar la novedad y la actividad inventiva. Para ello, hacemos uso de las bases de datos de patentes que son de uso libre y empezamos a hacer nuestra búsqueda. Es la sugerencia principal, hacer una búsqueda, que el inventor busque, que el inventor encuentre qué hay, qué existe. Ya está la propuesta de solución ante este estado de la técnica y la problemática presente en los cubrebocas tradicionales. ¿Qué hago yo para solucionarlo? Pues presento este cubrebocas. Ok. Este cubrebocas entonces tiene ciertas características, ¿no? Y lo vamos a ver en este momento. Esta invención se refiere a un cubrebocas con válvula de inhalación y exhalación, que se comprende de una primera sección A, que es esta, que cubre la boca y la nariz del usuario, y que está provista de al menos una abertura B, que es esta,
la de la primera porción, en la que está dispuesta un medio de válvula. Es la porción azul. El medio de válvula le vamos a llamar a la porción azul, la cual permite el flujo de aire en la primera sección A del cubrebocas desde adentro hacia afuera para transportar el aire exhalado fuera de dicha primera sección A. El medio de válvula C está formado por un elemento hecho de material flexible que cubre la abertura B y está acoplado a la superficie exterior de la primera sección A. Ok, ahora bien, el medio de válvula C, que es esta porción, está provisto de cortes pasantes D, que están dispuestos para proporcionar, por el efecto de flujos de exhalación, unas aletas E que giran hacia afuera, desde la primera sección A del cubrebocas. Las aletas E regresan después de la exhalación a una posición en la que se presionan de manera sillable una contra la otra en los cortes pasantes. Si se dan cuenta, esta invención tiene una descripción técnica, tiene una redacción técnica específicamente en 15 o 10 líneas, ¿no? O específicamente. Esta invención y este texto pudiera ser un ejemplo para una reivindicación. Recuerdan que teníamos diversos apartados y el penúltimo apartado era apartado reivindicaciones. Comenté que era la parte medular de la invención, lo que está reclamando como materia principal y esencial. Pues este ejemplo de redacción pudiera ser el primer párrafo numerado como reivindicación 1. Esto es lo que quiero proteger. Esto es lo que quiero proteger. Mi descripción técnica, antes que este apartado, va a ser como de unas 20 cuartillas, porque voy a hablar del material, de la forma como lo estoy acoplando, del elástico, de qué relación hay con el elástico y la primera sección, ¿sí? Entonces, mi descripción técnica total y detallada se va a ir a más de lo que estoy poniendo en este momento aquí. Bueno, esto es lo que vamos a buscar en el estado de la técnica. Algo como esto. Entonces, para ello, nosotros podemos hacer uso de... Ahora vamos a compartir otra pantalla, que es la de una búsqueda de patentes. En esta página, que es de la Oficina Europea de Patentes, nosotros tenemos una portada en la cual se nos están presentando diversos campos de búsqueda. Es decir, por medio de esta base de datos de patentes, yo puedo obtener acceso al estado de la técnica publicado por medio de la Oficina Europea de Patentes, utilizando varios campos relacionados con la invención. En este caso, tengo el título, el que estamos ocupando en este momento y vamos a ocupar para demostrar la búsqueda en relación al estado de la técnica y evaluar la novedad de nuestra invención. Estamos ocupando el campo de título resumen. Para este campo vamos a ocupar los términos técnicos que más describan nuestra invención. En este caso escogimos exhalation and valves. ¿Ok? Sugiero que las búsquedas que hagan, las hagan en inglés. ¿Sí? Términos en inglés. Porque es un lenguaje que se ha adoptado de manera estándar para la publicación de los documentos de patentes. La mayoría está en ese idioma, inglés. Si bien el idioma complica la búsqueda y recuperación del estado de la técnica, entonces existe la clasificación de patentes, ¿sí? Este tema, pues afortunadamente o desafortunadamente, es muy extenso. Sin embargo, lo único que quisiera yo que se entendiera es lo siguiente. Para poder recuperar estado de la técnica,
publicado en bases de datos de patentes de acceso gratuito o de acceso costo, puedes hacerlo por medio de palabras técnicas para generar tus estrategias de búsqueda, términos técnicos y acompañarlos de preferencia de su clasificación de patentes. La clasificación de patentes permite que haya una homogeneización internacional entre ciertas oficinas que se encargan de hacer sus clasificaciones, que las adopta la Oficina Europea de Patentes, que las regula también, y que con ellas, con estas clasificaciones, se hace como una especie de estándar para que cada clasificación te diga y te muestre el campo técnico de la invención. En este caso, la clasificación para, por ejemplo, cubrebocas con características específicas, es la clasificación A41D 13/11. Esa es la clasificación. Para afinar nuestra búsqueda, nosotros lo que hicimos fue acompañar esta clasificación de términos técnicos. Le dimos búsqueda y nos arrojan varios resultados. A estos resultados yo puedo acceder, puedo leer la descripción, el resumen y ver si se refieren a mi máscara, a la máscara que yo quiero proteger. Puedo ver las figuras y evaluar si ellas se refieren a mi invención. Esto es lo que normalmente debería hacer el inventor para tener idea de qué existe en el campo técnico de su invención. Esto es lo que hace el INPI en su examen de fondo por medio del examinador de patentes. Esto es lo que hace un asesor técnico de patentes, un consultor de patentes, cuando lo contratas para que te ayude a proteger tu invención. Esto es lo que debería hacer el ingeniero, el estudiante del Politécnico, al menos que tenga este conocimiento para evaluar sus invenciones, ver si tienen novedad o no. ¿Ok? Avanzas y vas viendo los otros documentos y tú, en este caso didáctico, pues conforme a lo que tenemos y conforme a lo que muestren las figuras, pues podríamos ir evaluando si me afectan o no, ¿de acuerdo? Pero recuerden, esto es un ejemplo didáctico, es un ejemplo preparado, para el cual nosotros hicimos una búsqueda, ya hicimos un análisis, y encontramos que el más cercano es el siguiente documento, este documento. Este. ¿Sí? Es un documento inglés publicado en el año 1981. Aparentemente es el más cercano. Aparentemente es el más cercano. ¿Por qué? Porque tiene, pues, una primer porción, una primer sección de filtrado, una porción de válvula, número 12, que aparentemente es igual al nuestro, para inhalación y exhalación, pero las características estructurales de mi válvula, de mis aletas, pues son algo diferentes a este sistema, porque ese sistema solamente tiene unas aberturas y una sola aleta que hace que se abra y se cierre. Al menos esto no destruye la novedad de mi invención. Está muy cercano y no la destruye. Por lo tanto, en este momento podemos concluir que mi invención tiene novedad con respecto a lo que ya existe. Aparentemente no hay algo igual a mi invención. ¿Sí? Ahora la siguiente etapa es evaluar la actividad inventiva de la invención. Para ello, pues no quedaste conforme con esta primer búsqueda, porque esta primer búsqueda de las características de tu invención, pues se basa solamente en la válvula como aplicación, pero no como las características específicas de tu válvula. Por lo tanto, tienes que hacer otra búsqueda. Y en esta búsqueda, pues acompañamos
¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Al hacer otra búsqueda, encontramos un documento que se refiere a, a estos aerosoles inhaladores, ¿no? Para gente asmática. ¿Sí? Pero, aunque se sale del campo técnico de cubrebocas, tiene en su clasificación o en parte de su clasificación sistema de valvulaje, ¿sí? El cual está funcionando similar a nuestro sistema de valvulaje, que recuerden que era el de 4 aletas que se abrían y se cerraban y que estaban sobre una cúpula con perforaciones que eran cerradas por medio de estas aletas. Por lo tanto, el estado de la técnica encontrado a este momento y con fines didácticos preparados por nosotros para que se entienda la actividad inventiva, estos dos documentos aparentemente afectarían la actividad inventiva de mi invención. ¿Sí? Es decir, el documento D1 es el más cercano, pero encuentro que un solo documento no afecta la novedad, por lo tanto, parece ser que mi invención es novedosa. Hay características muy específicas de la válvula, tengo que encontrarlas. Caray, las encontramos en un segundo documento, que si bien no está referido a cubrebocas específicamente, sí está referido a inhalación y exhalación de ciertos gases hacia el cuerpo humano, hacia la boca del usuario. Y encontramos pues esta propuesta, ¿no? De aletas acompañadas de ranuras que interrelacionadas entre sí se abren o cierran para impedir el paso de aire. Por lo tanto, al evaluar la actividad inventiva, para esta invención, podríamos tener lo siguiente. El documento D01 encontrado en el estado de la técnica, más el segundo documento, en conjunto, pudieran hacer llegar de manera evidente y obvia a mi invención. Esto es actividad inventiva. En un ejemplo práctico, muy sencillo, manejado por nosotros de manera lo más didáctico posible, esto es actividad inventiva. Recuerden lo que habíamos comentado que era la definición de actividad inventiva. Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente del estado de la técnica para un técnico en la materia. No se vale que alguien te diga, menos el examinador de patentes, no se vale que él diga, a mí se me hace que esto no es inventivo. Creo que esto no tiene actividad inventiva porque es obvio hacerlo. No. Normalmente el examinador, alguien que sabe de patentes, al evaluar la actividad inventiva de la invención, te va a presentar estado de la técnica, el cual de manera objetiva o más objetiva pudiera hacer y demostrar que al combinarlos lleguen a tu invención. ¿De acuerdo? Eso es actividad inventiva. Ok. ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. Entonces, he creado un novedoso cubrebocas. ¿Cómo lo patento? ¿Cómo lo protejo? Pues tengo una primera opción. Protegerlo por patente. Los criterios para evaluar la patente y otorgarla son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Pero de la evaluación que acabo de hacer, de mi análisis de patentabilidad, ahí en ESIME, ahí en el Politécnico, hicimos un análisis de patentabilidad y vimos que aparentemente tiene novedad, no hay nada igual.
pero parece ser que la actividad inventiva está sujeta a una objeción. Tanto nosotros, antes de ingresar al INPI, tanto seguro por el examinador de patentes, si la metemos así. ¿Por qué? Porque encontramos dos documentos que tal vez sumados nos den la invención. Aquí es donde tenemos que tomar la decisión. ¿Podemos defendernos ante un argumento así en una oficina de patentes? Si el equipo de emprendedores, inventores, investigadores dice, sí podemos defendernos, pues entonces hay que protegerlo por patente. Hay que irnos por la figura jurídica más fuerte y con más virtudes. Protejo el método de fabricación, el cubrebocas, y si hay una máquina para hacer el cubrebocas de manera automática, también la protejo. ¿Ok? Si por alguna razón nos convencimos que estos dos documentos afectan la actividad inventiva de la invención, es decir, vamos a estar muy débiles, vamos a invertirle tiempos, esfuerzos, dineros, alcanzar una patente que a lo mejor no vamos a obtener, pues existe una figura jurídica abajo de la patente que se llama modelo de utilidad. Su vigencia es de 15 años, ¿sí? Y los criterios de patentabilidad a evaluar son la novedad y la aplicación industrial. Atención, en un modelo de utilidad no puedes proteger ni métodos ni compuestos químicos, solamente aparatos. Mejoras a dichos aparatos, utensilios, herramientas, dichas mejoras sean más eficientes que lo que ya actualmente se utilizaba. Entonces, si tú dices, caray, creo que nos van a pegar por actividad inventiva, pues no nos conviene, ¿saben qué? Vayámonos por modelo de utilidad y protejamos solamente el producto cubrebocas como tal. De acuerdo. Hay otra figura jurídica que no va a proteger características técnicas, pero te va a dar también un valor y una propiedad intelectual que se llama diseños industriales. Si el diseño es bonito ornamentalmente, llama la atención por su ornamento, por su diseño externo tridimensional, entonces tú podrías obtener una protección, tal vez modelo de utilidad más diseño industrial, ¿sí? Por la forma de diseño. Recuerden, diseño industrial no protege características técnicas, solamente características ornamentales de mi producto. ¿Ok? Bueno, básicamente, ese es como aterrizaríamos este ejemplo y responderíamos la pregunta, ¿cómo lo protejo? Ya no vamos a hablar ahorita cómo lo patento, sino cómo lo protejo. ¿Ok? Otra sugerencia aquí pudiera ser un registro de marca, ¿sí? O sea, tu cubrebocas técnicamente o por las características técnicas lo puedes proteger por patente o por modelo. Y además, por su ornamento y diseño, por un diseño industrial. Y además, ya cuando lo pongas a disposición en el mercado y para distinguirte de tus competidores, pues le pones un nombre a la venta, a la bolsita, ¿no? A la etiqueta, el nombre que tú decidas, y ese nombre es susceptible de ser protegido por medio de un registro de marca. Entonces ya tendrías una cúpula, un blindaje pues más integral. ¿Okay? Obviamente ese fue un ejemplo didáctico. La realidad en estos tiempos pues va más allá de eso. Hay muchas propuestas a nivel internacional, en México también, en donde hay cubrebocas contra COVID, y aquí como lo podemos ver en esta imagen. Y pues bien, recuerden, desarrollen, creen, inventen y protejan algo que la gente quiera comprar. Es muy importante tener ya esa mentalidad. Muchas gracias por su atención y pues yo dejo aquí algunas redes sociales que tenemos. Si les gustó la plática, pues ahí denle un like, síganos y pues yo estoy a la orden a partir de este momento para preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, ¿cuál es tu nombre? Rogelio Escamilla. Buenas tardes. Hola, Rogelio. ¿Quieres preguntarle algo a Arturo?
Sí, Adelante, Rogelio. vale. Hola, buenas tardes, Arturo. Mira, tengo una pregunta. Más o menos, ¿cuánto es el precio por realizar el proceso, digamos, de patente ante el El INPI? pre- Ante el INPI son 2,150 pesos, más Ah, ok. IVA. Ajá. O sea, realmente ha bajado mucho las tarifas. Ese costo que te estoy dando es por ser inventor independiente. Entonces, realmente a estas fechas, la tarifa del INPI, entre comillas, entre un buen equipo de trabajo, lo puedes sacar fácilmente, ¿no? El tema, Rogelio, un poco serio, pero que no debe desanimar a los inventores mexicanos, que de por sí ya hay un problema grande en el tema de protección de sus invenciones, es el siguiente, el costo que le pagas al asesor, ¿no? El costo que si tú no aprendes, Rogelio, o más o menos tienes idea del proceso, el costo que le tienes que pagar al asesor, ¿no? Porque el INPI hace muy bien su trabajo. Ellos cumplen con su trabajo de promover, dar cursos y te dan un manual de usuario. Y si tú tienes tiempo, además de ser inventor, investigador, estudiante, emprendedor, si tienes tiempo, pues agotas todas esas capacitaciones y es posible que te vuelvas experto en redacción, búsqueda y análisis de patentes, Rogelio. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Estos entrenamientos que nosotros les brindamos es para que ustedes poco a poco se vayan involucrando, tengan conocimiento y en algún momento, vuelvo a recalcar, si tienes tiempo, Rogelio, además de ser inventor, emprendedor, investigador, tú lo hagas por tu cuenta, lo cual, Rogelio, suena comercial, pero la realidad es que es muy difícil, ¿no? Ok. Entonces, el tema está siguiente. La tarifa Limpi no es cara, te das cuenta, ¿no? No es tan Sí, sí. pesada, no es tan pesada. El tema clave, el tema medular es que lo hagas bien, tú solo, échate los cursos de Tecugo o algo y los cursos del INPI, estudia más, alguna vez lo vas a hacer tú solo bien, pero es posible Ok. o es más seguro que te tengas que acompañar de un asesor que sepa de la materia, ¿no? ¿Por qué, Rogelio? Te digo que suena comercial porque casi, casi les estoy diciendo, casi, casi estoy fuera de la plática, ¿no? O sea, en vez de enseñarles, casi, casi que les estoy diciendo quiero venderles. No, pero es la realidad. No, sí. Es la realidad. El bajo número de solicitudes de patente, de acuerdo a mi poca experiencia, considero que está en función de eso, Rogelio, de que muchos inventores, hay mucha capacidad en el INPI para dar los cursos y hay mucha capacidad de los inventores para recibir el conocimiento y ejecutar, ¿no? Pero en realidad, para que lo hagan bien, dista mucho. ¿Y qué sucede? Que ingresan su solicitud y en examen de forma, a lo mejor por el paginado, Rogelio, fíjate, tal vez por el simple paginado, les mandan un requerimiento. No paginaste las hojas, tienes que paginarlas. Por lo tanto, debes pagar y responder. Y de pronto, el, 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 Ah, ok. el inventor, el usuario dice, ah, caray, ya me están negando mi patente. Híjole, ¿qué hago? Ah, No sabe qué hacer, no sabe el procedimiento. Desde ahí, el ejemplo más rudo, Rogelio, llega a examen de fondo, ¿no? Haces bien tu presentación, pasas examen de forma y llegas a examen de fondo, ¿te acuerdas? Es sí. el otro examen. Es ahí donde el examinador de patentes, ¿qué va a hacer, Rogelio? Va a evaluar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Previamente, habiéndole entendido, atención, a tu invención, Rogelio. Si tú no fuiste capaz de hacer una buena redacción técnica con soporte suficiente para que se entienda ahí que funciona, entonces desde ahí ya el examinador va a decir, no, esto no lo entiendo, falta de claridad, por favor, por tal artículo de la Ley Federal de Fomento, requiero que me repongas otra vez la descripción y figuras porque no entiendo, la verdad está mal presentada. Que llega a pasar, Rogelio, llega a suceder por la falta de experiencia, ¿no? Entonces, Ok. creo que tienen que encontrar el balance. El comercial lo voy a trasladar a lo siguiente, Rogelio. Hay muchos programas actualmente, por ejemplo, hay uno que es de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que se llama Propatenta, quienes les ayudan a los inventores a proteger su invención. Es decir, si tu invención, tú ya hiciste un estudio de mercado y es susceptible de ser comercializable,
ese fue el primer consejo que les di para que después protejan. Ellos te apoyan con la asesoría y te llevan de la mano para que presentes tu solicitud, ¿no? Entonces, hay un recurso que se apoya FUMEC para con sus asesores técnicos de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, te apoyen a hacer el análisis de la patente y la redacción de la misma, ¿sí? Hay otros programas, por ejemplo, el COMECIT, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Estado de México, también me parece que tiene un apoyo similar. En Jalisco hay un programa similar, ¿no? Que apoyan. Entonces, yo también invito mucho a los inventores, emprendedores, entiendo, yo soy profesional en el inventor mexicano, entiendo sus carencias. La carencia principal es la falta de recursos. Obviamente, son expertos en su área técnica. Desconocen el sistema de patentes y no tienen la capacidad económica, la mayoría, para poder proteger, ¿no? Y echar a volar la invención. Pero sí creo que en vez del comercial, puede ser, acércate a los programas, ¿no? De patentamiento, en donde te acercan a un asesor, Rogelio, que te acerquen a un asesor que te lleve de la mano. Eso es lo que yo Vale, considero perfecto. después de la pregunta del precio, ¿eh? El precio de la... Muchísimas gracias, al contrario. Personalmente quiero comentarte que me agradó muchísimo tu ponencia. La verdad es no es nada tediosa, digamos. Le puse atención a todo porque a veces en mis clases normales, pues a veces sí como que te desvías porque es pura teoría, pero lo explicaste muy bien y muchísimas felicidades. Y gracias por la información porque es súper valiosa. Ahorita como jóvenes a lo mejor tenemos el desconocimiento de todo este proceso que se tiene que llevar para, al final de cuentas, para alguna cosa que inventemos o algo así, y pues es de mucha ayuda, de verdad. Gracias y felicidades. Felicidades a ti por estar hambriento de conocimiento, Rogelio. Gracias. Rogelio, me gustaría abundarte y decirte que el instituto también cuenta con un repositorio digital para protección intelectual que puedes encontrar en la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica. También puedes checarlo ahí. El instituto también cuenta con ese apoyo, pero como bien comentaba Arturo, a veces no tienen pues la adecuada difusión, ¿no, Arturo? Y es por eso Así es. que tal Ok. vez del tema, porque no está de difusión. Creo que no hay más preguntas. No me Voy hagan eso, a darle Marta. la No, palabra. Marta, no me hagan Mande. eso, que pregunten, no, presiónalos, Marta, por favor. No es cierto, ¿eh? Pregunten, por favor, aprovechen a nuestro Arturo Broca. Ok, estoy a la orden, ¿eh? Si no, damos al siguiente paso. Pues sí, es cuanto para que mi jefe, el ingeniero Gerardo Bautista, tome la palabra. Agradezco mucho tu presencia, Arturo. Muchísimas gracias. Arturo, ingeniero Arturo, la verdad es que para nosotros es muy importante que nuestros egresados se acerquen y que compartan sus experiencias y sobre todo el conocimiento que han adquirido durante su desarrollo profesional. Creo que hablando de la industria metalmecánica, para donde voltee uno, no importa la rama de especialización, pero ahí va a haber un ingeniero de la ESIME y particularmente de la ESIME Azcapotzalco. Entonces, recabar toda esa información que nos has compartido el día de hoy para nosotros es fundamental. Muchas veces nuestros alumnos terminan la carrera, terminan su ingeniería y dicen, bueno, ¿y de aquí qué sigue, no? Y ese qué sigue, pues es que a veces llegan a una empresa, ven un proceso y se inventan un herramental que sirve para hacer ese proceso más fácil. Hay veces que dan el brinco hacia una maestría y cuando llegan a la maestría, el primer paso que les dicen es, bueno, este es tu tema de tesis, pero ¿cuál es el estado del arte y cuál es el estado de la técnica que tiene tu tema de tesis? Y ahí se empiezan a empezar a meter y a ver que no es un mundo tan sencillo de esta parte de buscar qué es lo más novedoso, cómo puedo yo mejorar todavía mis procesos.
Y creo que para nuestros alumnos es fundamental tener este tipo de charlas y acercamientos con expertos como tú, ingeniero. A la Te orden. agradecemos bastante la ponencia y te recordamos que la CIMA Azcapotzalco es tu casa. Cumplimos 33 años de formar a los mejores ingenieros del país y en ti tenemos una muestra de ello. Muchísimas gracias, ingeniero. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Ok. Sería todo de nuestra parte, compañeros. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación, el interés que le han dedicado a esta presentación. Esperamos traerles más eventos como este para que cada vez vayan surgiendo más dudas y mucho más interés en este tema de protección. De antemano les agradezco. Espero que pasen una excelente tarde. Síganse cuidando, por favor. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Felicidades a Igualmente, todos. ingeniero, Gracias a gracias. Bye. todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.